Y seguimos, Javier, con uno de los grandes temas que nos sigue ocupando, ¿no? Efectivamente, Rosa, hay uno que genera enorme preocupación, sobre todo en las últimas 24 horas. La organización islamista palestina Hamas acusó a Israel de asesinar al líder político del grupo, Ismail Haniyeh, luego de que éste muriera en Teherán, la capital de Irán. El ataque ocurre luego de que Israel anunciara haber matado a un alto comandante de Hezbollah en Beirut. A pesar de que Israel no ha asumido la responsabilidad por la muerte de Haniyeh, lo consideraba un objetivo, al igual que a otros líderes de Hamas, organización considerada, recordemos, terrorista por varios países. Los hechos de las últimas 24 horas acrecientan los temores a una escalada del conflicto que pueda llevar a una guerra regional. Ismail Haniyeh saluda al nuevo presidente de Irán en el que sería uno de sus últimos encuentros. Poco después de asistir a la toma de posesión del presidente, él y su guardaespaldas morían en el ataque al edificio donde se alojaban en Teherán. Haniyeh era el rostro político de Hamas, el grupo islamista que encabezó el operativo terrorista del 7 de octubre en Israel. Haniyeh ya no vivía en Gaza desde hace años y dirigía Hamas desde su exilio en Qatar. En 2006 se convirtió en primer ministro palestino y ascendió en la jerarquía de Hamas hasta llegar a ser su jefe político en 2017. Se cree que Yahya Sinwar, dirigente de Hamas en Gaza, fue el cerebro de los atentados del 7 de octubre, mientras que Haniyeh representaba a Hamas en el exterior y se desplazaba por la región para asistir a reuniones diplomáticas. Fue una pieza clave en las negociaciones con Israel sobre la situación en Gaza. Algunos temen que su muerte sea un importante revés para lograr la paz en la región. La muerte de Haniyeh se produce horas después de que Israel anunciara la muerte en Beirut del comandante de Hezbollah, Fuad Shukur. En el ataque también murieron al menos una mujer y 2 niños, y hubo decenas de heridos. Israel afirma que atacó a Shukur en represalia por el ataque con cohetes en los altos del Golán, anexados por Israel, en el que murieron 12 menores drusos. Israel culpó a Hezbollah y advirtió al grupo chiita de que pagaría un alto precio. Shukur había sido una de las principales figuras militares de Hezbollah desde su creación por la Guardia Revolucionaria de Irán hace 4 décadas. Tras estallar la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre, Israel acusó a Shukur de estar detrás de muchos de los ataques con drones y misiles que Hezbollah lanza contra Israel. Shukur es el comandante de Hezbollah de más alto rango muerto desde 2016, cuando Mustafa Baredrine, comandante del grupo en Siria, murió en una explosión en Damasco. Líderes mundiales temen que la muerte de 2 altos dirigentes de los mayores enemigos de Israel pueda desencadenar una guerra regional total. Bien, queremos conocer las perspectivas a lo interno de Israel. Para ello conectamos a esta hora con el periodista Sal Emergui, quien se encuentra en Jerusalén, para brindarnos más detalles sobre esta escalada y sus efectos en Medio Oriente. Sal, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. El primer ministro israelí dijo que vienen días desafiantes para Israel. Aerolíneas están cancelando sus vuelos y se asume que el riesgo de ataques puede haber aumentado significativamente. ¿Qué sensación hay en las calles ahí donde estás? Hola Javier, pues una mezcla de sensaciones. Por un lado, satisfacción de que al fin y al cabo ven a Ismail Haniyeh como líder de un grupo que fue responsable de decenas, centenares de atentados en Israel y por supuesto el 7 de octubre, aunque el ataque de hace 10 meses fue firma y obra de sobre todo Yahya Sinwar, el líder de Hamas en Gaza. Pero al mismo tiempo la conciencia, la preocupación de que dado que Haniyeh murió en un ataque aéreo en Teherán, pues Irán va a responder seguramente de forma directa, como hizo en abril, con decenas o centenares de drones, misiles desde Irán. Y por tanto, lo que decía Netanyahu, días desafiantes, ya que se espera, se teme que habrán ataques no solo de Irán, sino también del Líbano, ya que hace 24 horas, como sabes, Israel asumió la autoría del asesinato de Fuad Shukru, el comandante militar de Hezbollah, y por tanto se espera, se teme un ataque múltiple, ya sea de Hezbollah desde el norte, como también de Irán
desde su territorio y también de la milicia de los hutíes desde el Yemen, que es otra facción, otra milicia apoyada por Irán. Javier. Ya vimos que todo esto podría dejar en el limbo las negociaciones de un alto el fuego. Los familiares de los secuestrados han sido en gran parte defensores del diálogo y de buscar un alto el fuego entre Israel y Hamás, que ha trascendido de sus reacciones y de la presión que ejercen sobre Benjamin Netanyahu ante la escalada de este conflicto. Bueno, hay que tener en cuenta que son 115 ahora mismo secuestrados, son en cautiverio y por tanto son muchas familias y muchas opiniones. Pero sí que es verdad que la mayoría está a favor de un acuerdo de tregua que libere ya de forma gradual a los secuestrados. Por supuesto, hoy reinaba en muchas familias de los secuestrados, yo he hablado con algunas de ellas, y reinaba la preocupación, ya que por supuesto no se entristecen por la muerte de Hania, pero sí creen o temen que este ataque lo que va a hacer es desencadenar la reacción de Irán, también de Hezbollah, y por tanto puede poner en peligro los esfuerzos para lograr un acuerdo. Hay familias que piden, por supuesto, también seguir la ofensiva hasta el final, diciendo que así pueden doblegar a Hamás y llegar a un acuerdo con más facilidad, pero también hay muchas familias que exigen a Netanyahu un acuerdo de tregua inmediato y es más, le acusan de torpedear en las últimas semanas todos los intentos de un acuerdo por motivos políticos. Así que ahora veremos cómo afecta este agravamiento de los varios frentes en la región a esta negociación cuando mañana, este jueves, se cumplen 500 días de la guerra. Javier. Sal Emergui con las reacciones en Israel a la escalada del conflicto en Medio Oriente. Muchísimas gracias, Sal. Hasta la próxima.